destrucción es brutal. Todos los edificios con agujeros de bala. ¡Qué locura! Welcome to Syria, my friend. Aquí habría barricadas, trincheras, tiros de ametralladora. En este hotel tiene la habitación Agatha Christie. Fijaros en el nivel de destrucción que tiene la ciudad vieja. My name is Mohammed. I'm from Aleppo, Syria. I was living, of course, in Syria since 2011 until nowadays. En este pueblo se utilizaron armas químicas. Alepo, un lugar que no me resultaba fácil imaginar antes de visitarlo. He escuchado su nombre durante años, siempre asociado a la destrucción, pero pasear por sus calles despierta un sentimiento completamente diferente. Estoy aquí como un simple visitante, intentando descubrir cómo es este lugar más allá de las noticias, recorriendo una ciudad donde, en muchos rincones, resulta difícil saber dónde termina la guerra y dónde empieza la vida. Hola, me encuentro ahora llegando a Alepo, la que fue conocida como la Stalingrado de Siria, uno de los puntos fuertes de la resistencia y donde las batallas más definitorias de esta guerra se libraron. Sinceramente no sé qué me voy a encontrar ahí dentro, pero me muero de ganas de verlo. Así que unidos a mí en este vídeo y vamos a ver lo que queda de Alepo. Bueno, y aquí estoy en la ciudad de Alepo. Voy a salir a la calle, voy a darme una vuelta y os voy a explicar un poco pues por qué esta batalla fue tan importante y también hablaros un poquito sobre la guerra civil siria y por qué se desarrolló aquella tragedia. Me resulta increíble estar paseando por estas calles a día de hoy, pensar que esto se le conoció como el Stalingrado sirio, con lo cual las batallas aquí eran brutales, y ahora pasearme por estos mercados y ver gente viviendo su vida me resulta totalmente increíble. Alepo está muy al norte, está muy cerca de la frontera con Turquía. Si no me equivoco, deben de haber unos 40 kilómetros hasta la frontera. Esta era la capital económica del país, mucho más importante que Damasco. Por eso el control de esta ciudad era tan importante, tanto para los rebeldes como para el gobierno. Wow, lo que se ve aquí a mi alrededor, el nivel de destrucción es brutal. O sea, todos los edificios que veo a mi alrededor están todos sin ventanas, con agujeros de bala. Aquí delante es lo que quedaría el barrio viejo, pero fijaros que están todos los edificios abandonados, unos caídos sobre otros, y aquí están como haciendo una especie de obra o reconstrucción que tiene pinta de ser una especie de parada de autobús. Al azar se pensaría que aquello lo iba a acabar en 2 días. Poco iba a imaginar él que aquello se convirtió como la oportunidad perfecta para antiguas rentillas ser resueltas. Una de las cosas que más me sorprende de aquella guerra es la cantidad de países que llegaron a intervenir. Para que os hagáis una idea, y espero no dejarme ninguno, y si me lo dejo, por favor, comentadlo en los comentarios. Por parte del régimen de Assad teníamos sobre todo a Irán, a Hezbollah y a Rusia. Fijaros qué personajes más potentes. Y por parte del nuevo ejército sirio teníamos a países tan fuertes como Arabia Saudita, Turquía o incluso los mismos Estados Unidos. Los americanos contra los rusos, de los chiitas contra los sunitas. ¿Cómo aquello podía acabar bien? Pues por supuesto no acabó bien. Y la guerra que se empezó en 2011 es una de las más sanguinarias del siglo XXI. Pasearse por cualquier rincón, es que coges una calle al lado y ves la destrucción por todas partes. O sea, solo mirando hacia arriba, fijaros en esto, es una auténtica locura. Fue un asedio brutal, la ciudad quedó dividida en dos y fue muy similar a las batallas que nos imaginamos de la Segunda Guerra Mundial. Una batalla urbana como la que fue, por ejemplo, la de Stalingrado, donde los frentes apenas se movían unos metros un lado de otro y donde se luchaba entre un edificio y se hizo de todo, se bombardeó, se utilizaba todo tipo de armas, hasta que finalmente la aviación rusa tuvo que intervenir y fue lo que marcó el final de la batalla de Alepo en 2016. Ahora mismo me encuentro en el sur de Alepo, en un pueblo que se llama Khan Shaykhun. Tal vez por Khan Shaykhun no os diga nada, pero en este pueblo se utilizaron armas químicas. Cayó
una bomba muy especial, una bomba que no hizo explosión, una bomba que no tenía llamas, sino que simplemente soltaba un gas. Ese gas, el gas sarín, como la mayoría de gases nerviosos, producen vómitos, espasmos, no puedes respirar, no puedes ver tus ojos y provocan la muerte. Son armas prohibidísimas, armas básicamente de destrucción masiva, que pensábamos que la humanidad pues había ya dejado de utilizarlas. Por desgracia no fue así y en esta guerra pues se utilizó. Después de utilizarse esas armas pues llegó como siempre la guerra de la propaganda, que qué lado en realidad las había utilizado, que fue un error, que bla 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 bla, que para arriba, que para abajo. Pero el caso es que se utilizaron y fue gente como esta que tengo aquí a mi alrededor los que sufrieron las consecuencias de aquel ataque químico. Claro, detrás mío se ve poco menos que si me estuviera paseando por Dresde a final de la Segunda Guerra Mundial. Y sin embargo, camino unos pocos pasos y entro en una tienda de antigüedades. Fijaros en este hotel aquí abandonado que hay. Pues en este hotel tiene la habitación Agatha Christie, porque aquí estuvo tan famosa escritora. También estuvo Lawrence de Arabia, estuvo Nasser. Increíble la historia que tiene estas paredes. Y ahora, sin embargo, este hotel pues se encuentra abandonado. Supongo que dañado por las explosiones. Pasaron sus noches, tal vez camino de Damasco o simplemente disfrutando de unas vacaciones en Oriente Medio. Y ahora cerrado, dejándose caer a cachos. ¡Wow! Fijaros en el nivel de destrucción que tiene la ciudad vieja de Alepo. Ahora voy a entrar adentro, pero ¡wow! Ya se ven los edificios derruidos, las marcas de bala. Pensaréis, ¿pero cómo es posible derrocar un país con un grupo rebelde cuando un país tiene un ejército? Pues por una razón muy sencilla. El ejército sirio no estaba preparado para este tipo de guerra. Era un ejército preparado para luchar o para defenderse de Israel. Estaba hecho para defender las fronteras del país. No estaba preparado para hacer una batalla urbana, que fue lo que se le vino encima. Básicamente se abrieron las puertas de todos los yihadistas que habían alrededor. Me dijeron, bueno, venid aquí a luchar. Yihadistas que venían de la guerra de Irak, que venían entrenados en la lucha urbana, y por eso esto se alargó tanto. Ya estoy llegando a la puerta, una de las puertas que tiene el barrio antiguo, que fijaros son las de marcas de bala que tiene. O sea, mirad, madre mía, claro, como el barrio viejo actuaba como fortaleza de las fuerzas rebeldes, allí delante, veis aquel edificio alto, te quedaban las fuerzas del gobierno. Pero aquí detrás te quedaban las fuerzas rebeldes. Voy a entrar por la puerta de Antioquia como lo hubiera hecho Saladino hace casi 1000 años. Imaginad esto durante la guerra civil. Esta puerta de aquí detrás mío pues estaría cerrada a cal y canto, y aquí habrían barricadas y aquí se pondrían los soldados para impedir la entrada de las fuerzas gubernamentales. Habrían trincheras por la calle, habrían nidos de ametralladora, y sin embargo ahora puedo pasearme y simplemente hay lo que siempre ha habido, que es mercaderes. Me paseo por el bazar y me siento un poco embriagado por toda la gente, todas las cosas que vende, los sonidos. Simplemente con mirar un poquito hacia arriba, este sitio impide olvidarse de lo que pasó en esta ciudad. Welcome to Syria, my friend. Thank you so much, Shukran, thank you so much. Este señor tenía aquí sus croissants y bueno, me ha dado uno y oye, está muy bueno, recién hecho, calentito. Esta parte del zoco no fue destruida, la que fue destruida es la parte que queda un poquito más hacia adelante, que también os voy a enseñar ahora, pero por lo menos coged una idea de cómo sería esto. Y también pensad en el sufrimiento de la población civil. Estas ciudades árabes son ciudades con una gran concentración de personas y de negocios, como podéis ver aquí, todo está muy junto. Eso se hace para tener sombra, ¿vale? Tan sencillo como eso, porque hace mucho calor en estos sitios. Así que imaginaros lo que debía de ser hacer cualquier tipo de bombardeo donde hubiera población civil. Eran masacres aseguradas.
mientras veo los negocios, me olvido de lo que pasó aquí, me olvido de la batalla de Alepo. Pero simplemente, como creo que os comentaba ya antes, hay que levantar la vista y ver lo que no está. Por ejemplo, esta mezquita que tengo justo aquí delante, y veo esta foto de este minaret de unos 12 metros. Pues si ahora alzo la mirada y busco el minaret, como podéis ver, ya no está. Y como eso, tantas otras cosas que se perdieron de la herencia cultural de este gran país que era y es Siria. Siria era parte de la ruta de la seda y por tanto tenía muchos hoteles. Esos caravanserai se encontraban por todos los zocos, y aquí por donde estoy pasando es donde habría uno, pero que fue bombardeado. Entonces esto lo tenéis que imaginar como si fuera un precioso edificio cerrado, con un techo ornamentado, precioso, con escaleras a los lados para subir a las habitaciones que estarían ahí arriba, donde ahora solo se ve el cielo azul sirio. A día de hoy pues solo quedan unas cuantas piedras y un esqueleto de lo que fue esto. Justo voy a llegar ahora a la parte destruida, ¿vale? Paciencia, paciencia, que el vídeo se pone mejor. Pero para que veáis el contraste, aquí os enseño la parte final que está renovada. Pero ahora vais a ver la parte no tan turística, ¿vale? Vamos a verlo. Pero es que estoy como a cielo abierto. O sea, estoy como a cielo abierto. Un bazar que debía de tener mucho más de 1000 años, pues no queda absolutamente nada. A finales de 2024 se alinearon las estrellas y las mayores fuerzas que apoyaban al régimen de Al-Assad se encontraban ocupadas con otras cosas. Rusia, enmerdada con su inacabable guerra en Ucrania, y Irán, que Estados Unidos lo empezaba a debilitar. Bien aprovechó Israel y empezó a debilitar las fuerzas de Hezbollah. Con eso, un señor llamado Ahmed al-Sharaa dijo: esta es la mía. Había sido un combatiente de Al-Qaeda durante muchos años en la resistencia, pero no del Estado Islámico, y aprovechó para hacer una contraofensiva en diciembre de 2024, que cuando nadie lo esperaba consiguió derrocar al gobierno de Al-Assad. Ahora es el presidente de Siria y ha empezado una nueva etapa que parece que por fin ha traído algo de paz y estabilidad al país. Están ayudando a arreglar toda esta parte. Fijaros que son de la ONU y del Ministro de Asuntos Exteriores de Corea, ya que hay muchos países. You are doing a good job. You are doing a good job. Hay muchos países que están ayudando a reformar esto. Aquí lo tenéis, los auténticos héroes de Siria. Y aquí lo que podéis empezar a ver es la restauración. Esa parte de ahí delante está ya casi lista para empezar a poner las tiendas. Este es uno de los zocos más importantes de Oriente Medio. Para que os hagáis una idea, toda la parte destruida de atrás era la parte del oro y de las joyas, entre otros. Pero wow, fijaros en esto. Esta parte todavía más o menos conserva la estructura original. Los que habéis estado en el zoco de Estambul, pues este era así, si no mejor. Y ahora pues queda poco menos que las ruinas o el esqueleto, pero wow, mirad esto, totalmente abandonado y todavía con ese color negro de las cenizas, de los incendios que debían de haberse producido aquí dentro. Este es el primer vendedor que ha vuelto al zoco, y si no os lo creéis, mirad, aquí todavía se está reformando, allí están las ruinas y aquí está la primera tienda. I'm from Spain. Where are you from? Spain, Barcelona. 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 Real Madrid.
No. Thank you so much. No veas el cachondeo que tiene el amigo, ¿eh? No, se va. يلا بدوين Ya la Bedouin. Vaya بدوين ابو cachondeo. زكي. Vaya cachondeo que se trae el cabrón. Wow. Fijaros qué maravilla la ciudadela de Alepo. Esto es muy viejo, esto ya estaba en el Imperio Romano. Pero lo que ahora se ve es la reconstrucción del siglo XIII de los ayubíes, ¿no? Eso era Saladino y toda esa gente. Es que es obvio que tiene que estar aquí. Es el punto más elevado de lo que es la ciudad de Alepo. Fijaros cómo tiene estas rampas a los lados y este foso que aquí en sus buenos tiempos lo debían de tener lleno de agua y a ver quién entraba aquí. La vista que se tiene que tener de esta ciudad desde ahí a veces poco menos que espectacular, pero fijaros el pedazo de puente de entrada que tiene, madre mía, qué exageración. Aquí detrás mío, pues bueno, hay una fotito, ¿no?, de un hotel de 5 estrellas, que estaría pues muy bien situado, la verdad. Si el hotel estaba aquí, mirad las habitaciones, la vista que tenías a la ciudadela de Alepo. Pues, ¿queréis ver cómo ha quedado después de la guerra? Os lo voy a enseñar. Aquí está la fotito del hotel y esto es lo que ha quedado del hotel. Tal vez mientras veis estas ruinas os estáis pensando que estoy, no sé, en las afueras de Alepo, que estoy en, no sé, en los suburbios, que estoy en el campo muy alejado de Alepo. Pues no, estoy en el centro mismo de Alepo y ya veis la destrucción que tengo a mi alrededor. Si no creéis que estoy en el centro mismo de Alepo, os lo voy a enseñar, porque aquí está lo que es la ciudadela de Alepo. Fijaros este patrimonio de la UNESCO, este castillo totalmente enorme que tengo aquí delante, pero alrededor, como podéis ver, están los edificios destruidos, ¿vale? Y aquí queda como un descampado enorme donde no queda absolutamente nada, o sea, todo está destruido. Así que esto da una idea de la escala de la destrucción que tuvo Alepo, ¿vale? O sea, no solo afectó barrios, sino que afectó toda la ciudad entera. La ciudadela fue tomada por las fuerzas de Al-Assad y desde allí se bombardeaba todo lo que había alrededor. ¡Wow! Fijaros aquí. Aquí sí que se ve bien lo que es la mezquita esta que había aquí, que el minaret, podéis ver el minaret como empezaba ahí hacia arriba, y ahora pues solo quedan restos. Esto delante de la ciudadela quedaba el antiguo Palacio de Justicia de Al-Assad, que ahora aquí está en ruinas. Voy a entrar. ¡Qué locura! Lo grande que sería esto, la de gente que habría aquí trabajando para el Departamento de Justicia. Allí funcionarios, trabajadores del gobierno, y ahora, ¡wow!, todo destruido, esto por dentro. Bueno, supongo que alguno de los que estéis viendo el vídeo os estéis preguntando, bueno, ¿y la seguridad de este sitio qué tal es? El país es ridículamente seguro, no os voy a engañar. Yo pensaba que esto sería más en plan Afganistán, ¿vale? Con los talibanes, vigilancia por todos lados, checkpoints, etcétera. Pero sin embargo no es así, apenas hay checkpoints en las carreteras, por las calles no ves gente armada y lo único que la gente se hace fotos contigo, te saludan, quieren hablar, así que no, si tenéis alguna preocupación por la seguridad en Siria, de verdad que os digo que no hay problema, ¿eh? I'm with a good friend. Hi, that is how going are to you? tell a very interesting story. So, Yeah, sure. can you introduce yourself first? Yeah, my name is Mohammed and I'm from Aleppo, Syria. And I was living, of course, during what was going on in Syria since 2011 until nowadays. Wow, during the whole conflict. During these 14 years, yeah. What were you doing during that time? So I was young. I was 17 years old when it all over started, and I was about to
go and enter the university. Like it was my dream to be a student of English literature. English was my passion. The situation was not good, especially in the place where my family lives now and the university. So we were struggling a lot. It was like this until 2016. Mostly, fighting, war stopped at that time. Because the city was retaken by the old regime. For me, it's something maybe personally. I lost my sister during the war, so Oh my God, sorry about that. yeah. So it was for many people, it's better to stop the fighting because we lost many lives. But the situation after that was very, very bad, especially the economical one. It was horrible until the fall of the Bashar al-Assad's regime. We were struggling with gas, petrol, bread. We used to have something that's called smart card, and this smart card will allow you to get maybe 6 pieces of bread every maybe 2 days. I remember one time they added onion to this smart card that is allow you to get 1 kilo of onion maybe every week. Until the day or the fall of the regime, everything has changed now. Syria is free. Syria is a new country. We are not strict as before, of course. Now we have freedom of speech. We can, go wherever we want. The future will be bright. We're all positive. All of the Syrian people are positive about the situation. Tourists now are coming to the country and they want to show hospitality of the Syrian people. And now I can say everything has changed. The old dictator regime fell and the country is free, the country is open, everyone can come and visit without any restrictions, and also it will be a way to promote our country because this country needs a lot of people to come and slowly revived economically. Nice meeting you. Nice to meet you. Nice to meet you. Thank you so much. Thank you. Esto, si os lo imagináis hace como 4 o 5 años, pues habría aquí una guarnición de 100 y pico soldados. Y en cada una de esas torres, pues habrían cañones, habrían francotiradores, habrían morteros que estarían apuntando hacia la ciudad. Me resulta curioso en esa guerra donde se utilizó todo para luchar contra el enemigo, donde se utilizaron tácticas muy sucias como la guerra química, como el patrocinio de grupos terroristas para acabar con la población civil o como la creación de otros grupos terroristas para utilizarlos como chantaje para que así las fuerzas extranjeras intervinieran. Es una auténtica locura, esas cosas no se pueden hacer. Si tú haces una cosa en una guerra se te va a ir de las manos. Pues me resulta curioso que también utilizaran antiguas fortalezas de Saladino como otro elemento más de la guerra. Qué locura de guerra que se metió esta gente, de verdad. Me resulta increíble pensarlo. Y desde la parte de arriba de la ciudadela, qué panorámica increíble que queda de Alepo. Fijaros qué ciudad más grande. Es que claro, esto tenía casi 3 millones de personas. Tenía más población que Damasco, cuidado, poca broma. Fijaros que en toda la línea que hay alrededor de lo que sería la ciudadela está todo destruido, fijaros, son todo completa destrucción. O sea, cada edificio tiene una placa solar. Eso es porque no había electricidad. Como podéis imaginar, durante la guerra los cortes de electricidad pues era una forma de privar al enemigo de recursos. Entonces, claro, supongo que con la reconstrucción, traer la electricidad no es algo que sea sencillo y la gente pues se ha buscado la vida como ha podido. Pero fijaros, es que es como un mar de pequeñas tablitas de color negro que son las placas solares. Y bueno, ya con esta vista de Alepo me voy a despedir de esta ciudad. Espero que os haya gustado. Espero que os haya sorprendido, tanto como me ha sorprendido a mí, porque muchas veces cuando escuchamos este tipo de batallas, en nuestra cabeza nos parece que solo van a haber tanques por la calle.
pero sin embargo no, la gente ha de volver a la vida, ha de volver a la normalidad, y espero que eso es lo que se os haya quedado después de ver este vídeo, ¿no? Ver las calles, ver la gente, ver que entre las ruinas pues está surgiendo la vida y la esperanza de nuevo. En fin, comentarios abajo, decidme qué os parece, la verdad es que os lo agradeceré mucho, y sabéis que os contesto a todos. Dadle al like, compartirlo con los amigos, y si no me seguís en el canal, dadle a seguir, porque se vienen destinos muy interesantes. En fin, me despido, hasta luego, nos veremos en el próximo vídeo, que como digo siempre, a saber desde dónde será. Adiós.